que yo creo que puede aparecer un poco en la práctica de la escritura, al escribir el poema, podemos decir que cada poema trae condensada una forma, ¿no? Una poética propia, ¿no? Y que se puede ir amplificando, repitiendo, ya vamos a ver un poquito de eso, pero podemos decir que cada poema en sí mismo trae una poética, ¿no? Y es un poco como dice Mercedes Roffé también, que las poéticas no se van construyendo desde afuera del poema, sino que autores y autoras tienen su propia este, poética traída por el poema, ¿no? Em, Voy a comenzar por un gran poeta santafesino, por Paderetti, por Hugo Paderetti, un poeta hermosísimo de Santa Fe. Él escribió hace tiempo un artículo que se llama ¿Cómo leer un poema? Entonces mi propuesta es, vamos a escribir poemas, vamos a trabajar, vamos a pensar en la composición de poemas y la mejor manera de pensar es enlazar la escritura del poema, la producción poética, con la lectura, ¿no? Vamos a pensar que son dos hechos prácticamente indiscernibles, ¿no? Vamos a jugar con esa idea en principio. En el caso de Hugo Paderetti, Paderetti piensa, eh, ¿no? Qué es lo que le sucede cuando lee un poema? Y él reconoce que hay en cada lectura de poema, hay tres elementos básicos, ¿no? Podríamos decir, que uno puede reconocer en la lectura, en una aproximación intuitiva de una lectura de un poema. Él dice, bueno, que en cada poema hay elementos conceptuales, ¿no? Son los conceptos, las ideas que van como vertebrando ese poema. Em, los elementos imaginarios, no de imaginación, sino de las imágenes, ¿no? Y un tercer elemento que como ustedes deben saber bien es el elemento sonoro, ¿sí? Eh, el poema siempre se vertebra en estos tres elementos. eh, a veces reconocemos un elemento por encima de otro. Ahora voy a leer algunos poemas para que se vea claramente eso. Y yo agregaría un cuarto elemento que es el elemento gráfico, ¿no? Que es cómo el poema se dispone en la página, cómo la llena o cómo arma un pequeño islote de sentido, qué pasa con la página en blanco, qué pasa con esas palabras que parecen apenas adheridas o que que llenan la página, ¿no? Que atiborran la página de palabras. Entonces, bueno, lo que dice Padeletti es justamente que en la lectura, ¿no? Cuando vamos reconociendo esos elementos que generalmente no están en estado puro, sino que están asimilándose unos a otros, a veces disputando sentidos, significados, a veces contrastándose, contradiciéndose también, a veces haciendo que una claridad del poema se torne un poco más hermética, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir reconociendo. Yo traje cuatro poemas, em, los voy leyendo para que ustedes vayan escuchando cómo trabajan esos elementos, ¿sí? El primer poema que voy a leer es de una gran poeta argentina que adoramos, ¿no? Aquí la tenemos, Susana Tenon, de este libro hermoso que es Habitante de la Nada. Y el poema que voy a leer, un poco para destacar cómo ese aspecto conceptual, de algún modo, es el que sobrevuela, digamos, la instancia del poema, ¿no? El, es un poema cortito, ahora paso a leerlo. El poema se llama Ser, y ahí ya tenemos en el título, una primera consideración conceptual. Y el poema dice así: morder tu significado en esta escala de magnitudes inalterables. Ser al extremo de tu meridiano un punto, un breve signo, peregrino por tus aledaños. Desvanecer tu límite, ahondar en tu sonora latitud, reconocer uno por uno tus puertos y nombrarlos por sus nombres. Ahí está el poema de Susana Tenon. Bueno, a simple escucha podemos detectar que es un poema que está en una zona de la abstracción, la zona de las ideas, de los conceptos, ¿no? El significado,
las magnitudes, el límite, un punto, un meridiano, ¿no? Digamos, si tratamos de trabajar en nuestro pensamiento ese poema y tratar de llevarlo a alguna zona concreta, reconocible, visible, a un paisaje, bueno, es un poema muy genérico, ¿no? Muy conceptual que borda como la abstracción, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde el elemento conceptual del cual habla Hugo Padelletti está gravitando fuertemente en el poema, direcciona este, nuestra lectura, ¿no? Hacia esa zona conceptual más abstracta. Ahora voy a leer un segmento de un poema de Laura Widner, de este libro, La tomadora de café, libro que fue editado hace años por la editorial Vox de Bahía Blanca, editorial bonaerense, una de las eh, editoriales principales, ¿no? Que tenemos aquí en la provincia. Em, y voy a leer un segmento del poema La tomadora del café, que es el que le da título a este libro. Y ahí vamos a ver, ¿no? Contrario al poema de Susana Teno, vamos a ver qué pasa con las imágenes, ¿sí? Entonces, dice Laura Winder, la tomadora de café. Con el segundo trago vuelve todo, los deseos, mesa baja de madera, taza blanca con marca de café en su interior y plato blanco con restos de galleta de avena, vaso blanco de cartón con agua fría. Una señora camina por París, toma vino tinto y seduce a sus alumnas. Otra señora, sencillamente, se refleja sin querer en un espejito rectangular y entre biseles ve su propia barbilla, el cachete pecoso y unas hebras de pelo. ¿Qué es esto? Se pregunta. ¿La cara de una madre o la de una señora que pasea por París, toma vino tinto, etcétera? Y ahí sí, entramos en el poema a partir de esas imágenes, ¿no? El vaso blanco, la taza blanca, la mesa baja de madera, París, vino tinto, una señora, un espejo biselado, la imagen que se adivina reflejada en ese espejo, ¿no? Digamos que estamos como en una zona inversa o equidistante del poema de Susana Tenor, ¿no? Acá lo que más está gravitando es justamente el trabajo en las imágenes, ¿no? Y ahí Hugo Paderetti se permite decir en su artículo, que yo después, bueno, en un archivo van a acceder a ese artículo y a los poemas que yo estoy leyendo ahora para que tengan el recorrido después lo puedan hacer con más tranquilidad. Hugo Paderetti dice que es importante para el poema que esas imágenes eh, fluyan, que estén bien encadenadas, que estén bien, eh, que no se contradigan, que no rompan el sentido del poema, ¿no? Eh, entonces, bueno, que esas imágenes estén eh, trabajando a favor del poema, podríamos decir rápidamente. Voy con el tercer elemento, el elemento sonoro, y aquí sí, voy a leer un poema de Ale Sagui, una poeta de Bahía Blanca, de esta hermosa antología que publicó Ediciones Bonaerenses. Em, el libro está siempre en ferias, es un libro muy accesible. También pueden entrar en la página de Ediciones Bonaerenses y descargarlo en PDF. Es un libro bellísimo, em, con la compilación de Roberta Yanamico. Yo voy a leer ahí un poema de Alex Agui. Los voy a mostrar un poquito en pantalla para que se vea la disposición gráfica del poema, pero ahí lo que me interesa son las marcas de oralidad, de sonoridad, ¿no? Que es también, a su vez, una de las marcas poéticas de Ale, ¿no? El poema se llama Entonces, y en esa repetición de letras, de fonemas, eh, ahí se va como indicando esa potencia oral que entra en el poema, ¿no? Y que hay que leer como el poema propone. Entonces, al más
pequeño, no se lo comió, porque pudo meterse adentro del reloj. ¿Esto qué es? Eso es el lobo. Esto así, los dientes del lobo. Entonces, ¿qué pasa en la panza del lobo? Entonces se la cortó con un cuchillo muy filoso, muy filoso. Escuchá, 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 tucumanito. Y salieron los 6, los 7 cabritos, volvió un pozo, lo hicieron caer por ahí, pasaba el agua por acá, fiu, ni, fa, adentro. Y ahí sí podemos ver, ¿no? Que el elemento sonoro del cual habla Hugo Padelletti está muy fuertemente manifestado, ¿sí? Y justamente eh, por supuesto que Ale los lee mucho más lindo de lo que puedo leerlo yo, pero ya empiezan a sonar esas voces que vienen desde el exterior del poema y lo llenan, lo completan, y ahí está la articulación sonora, ¿no? Que es más fácil detectable en las rimas, ¿no? Por supuesto, en el octosílabo tan nuestro, en la gauchesca, bueno, en los sonetos. Ahí sí hay una forma convencional rimada, ¿no? Que tiene que ver con este, esas formas convencionales del rimar, pero acá aparece otra cosa, y por eso me interesaba traer, más que un poema tradicional donde el elemento sonoro sea gravitante, justamente en estas acentuaciones que son las marcas orales que entran en el poema, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos los tres elementos y me permito eh, agregar un elemento que es el elemento gráfico. Fíjense esto, es, de, es del libro de Leónidas Lamborghini, Carroña Última Forma, una descomposición poética pero medular, tremenda. Fíjense en las letras, las sílabas, ¿no? Esa descomposición, esa degradación del poema que se torna casi un poema visual, de hecho es un poema visual, y que también modifica mi forma de leerlo, ¿no? Fíjense cómo tengo que leer esto, tengo que detenerme, tengo que descubrir eh, el tono del poema, tengo que transformar mi habla para poder decodificar en la lectura cómo está escrito, ¿no? Entonces, habría que leerlo así. Voy a hacer un intento muy chiquitito que las piernas y un a mano poder o saipel auriculares estéreos para escuchar los yoes sobreponiéndome a los bocinazos del maligno. Fíjese cómo cambia, cómo entonces el efecto del poema en estos cuatro ejemplitos que trabajamos, que pensamos, que compartimos, ¿no? Los elementos conceptuales, los elementos de las imágenes, el trabajo de las imágenes este, en el poema, después el elemento sonoro irrumpiendo también en la escena del poema, ¿no? Retraduciendo las hablas populares y entrando en el poema. Y por último, justamente este poema de Leónidas Lamborghini, donde el habla se degrada, se aja, se rompe, y por supuesto que el sentido también se empieza a romper, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos sirve, como leer el poema de Hugo Padelletti, nos sirve muy bien también a la hora de componer un poema, ¿no? No es que yo tenga un propósito, y acá voy a hablar un poco de manera singular y voy a hablar de mi experiencia al escribir poemas. No es que yo digo, bueno, voy a escribir un poema con elemento conceptual, y después cambio, sino que como el poema empieza mucho antes de la escritura del poema, ya el poema viene con esa vertebración, ¿no? Por ahí viene más sonoro, por ahí viene más conceptual, por ahí viene un poco mezclado, viene
con lo que estoy mirando, con la potencia de las imágenes, ¿no? En un mundo tan visual como este. O directamente también puedo generar una composición que sea más visual, que tenga que ver más con las artes visuales, ¿no? Pero más que tener un propósito premeditado, y ahí sí voy a hablar de mi singularidad, yo pienso que lo que se establece es como una especie de contrato. Cuando escribo un poema tengo un propósito. Aparece una idea, una fulguración, una intuición, algo que apenas alcanzo a percibir, ¿no? Como una potencia que merece ser dicha, ser inscripta en la palabra poética. ¿No? Hay algo ahí que necesita ser dicho. Eh, y hay un propósito, por supuesto. Bueno, quiero decir eso y no otra cosa. Cuando escribo el poema, y el poema está constituido, y empiezo a revisarlo, empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí, en ese rapto de escritura? Eh, y fui a la poesía porque siento que en el poema eso se puede expresar como no se expresan en ninguna de las otras artes. Bien, y el poema me viene a decir también, ¿no? Yo tengo mi propósito, pero el poema viene a decirme, bueno, yo también tengo un propósito. Yo también, en estas palabras también tengo, dentro de esa polisemia, yo también tengo mis matices a la hora de decir. Entonces, lo que vos estás diciendo con el poema, yo por ahí lo estoy diciendo de otra manera, o necesito que aparezcan otras palabras, eh, y el poema me reclama palabras, me dice, bueno, esta palabra, necesito esta otra, necesito este espacio en la página. El gran trabajo de quienes escribimos poesía, de quienes escribimos poemas, es justamente tratar de escuchar detenidamente los requerimientos del poema. Nuestros propósitos pasan a un segundo plano. Esa es mi singularidad, ¿eh? Podemos abordarlo de otra manera, pero digo, no importo tanto yo como Carlos Ríos, como autor que escribe un poema, sino que el poema empieza a traerme otras voces, que son las voces que rompen la propiedad de la lengua poética. Son las voces que están disueltas en la sociedad, que están eh, voces que se apoyan en el lenguaje para comunicar o incomunicar, las voces que comunican, pero también que por momentos se tornan ruido, ¿no? Que nos cuesta por ahí captar un poco de sentido de eso que estamos escuchando. Pero bueno, el poema viene con todo ese arrastre, ¿no? Con toda esa potencia a medias discernible, y el trabajo de la persona que escribe es, de algún modo, poner eso en la mayor evidencia posible, ¿no?